Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube o a mi muro en Facebook. Voy a poner este programa tanto en YouTube como en Facebook. Pues una vez más estamos con nuestro amigo Ben, nuestro querido hermano Ben, y tanto Ben como yo hemos abierto las puertas de nuestro hogar. Y sí, estamos tomando un café, pero también vamos a hablar de temas súper interesantes y la verdad es que esperamos que sea una grandísima bendición para vuestras vidas. En el programa 1 y en el programa 2, nuestro amigo Ben nos contó su testimonio que fue espectacular, no te lo puedes perder, por tanto, si no lo has visto, inmediatamente tienes que ir al programa 1 y al programa 2. Hermano Ben, ¿qué tal te encuentras hoy? ¿Qué tal estás hoy? Bueno, pues muy bendecido, gracias a Dios amanecimos con bastante optimismo. Le agradecemos a Dios por su gracia, porque su gracia es la que nos sustenta día a día. Y un saludo a todos los que nos van a escuchar el día de hoy, los que nos van a ver, esperando que sea de mucha edificación para todos ustedes. Un gran amén. Bueno, pues mira, vamos a estar hablando de un vídeo que subí hace un año que se llama 7 pasos para ser un buen fariseo. 7 pasos para ser un buen fariseo. Pero antes de hablar del primer paso, vamos a comentar unas características de lo que podríamos decir o cómo podríamos definir los fariseos del siglo XXI. Yo tengo aquí unas características y yo no sé, Ben, si quieres empezar tú con alguna o digo yo alguna. Yo creo ¿Quieres que empezar sería tú? bueno que, sí, que ¿Sí? puedes mencionarlas y, Vale, y podemos ver cómo se desarrollan, sí, no hay problema. perfecto. Perfecto. Pues mira, una característica de los fariseos del siglo XXI es que dan más importancia a lo que comen, a cómo visten, al día que guardan, al dinero que aportan, que es lo que llaman diezmo, en vez de dar importancia al corazón de los hombres. Y esta es una característica de los fariseos. Yo estaba meditando en esto, Ben, y pensé cuando Jesús les dice, diezmáis el eneldo, la menta y el comino, pero olvidáis la justicia, os olvidáis de hacer justicia, os olvidáis de hacer misericordia y os olvidáis de la fe. Aquí tenemos el énfasis que Jesús hace. La fe, misericordia, justicia, y los fariseos estaban diezmando cosas carnales y preocupados en cosas carnales, como me he visto, las filasterias, tener grandes filasterias, tener el talit, los tzitzit, que sean el manto que llevo puesto, que sea visto por los hombres. ¿Qué nos puedes decir de esta característica? Bueno, yo creo que lo que estás mencionando, y es una cosa bastante acertada, los fariseos del siglo XXI, en realidad no son diferentes de los del siglo primero. El énfasis en lo externo, el énfasis en las cosas que tienen que ver con la forma carnal en la que vivimos en el mundo, para ellos es lo más importante. El énfasis que ponen en estar guardando las cosas normativas, las cosas que, sobre todo si es un fariseísmo, en este caso obvio es judaizante, pues van a enfatizar todas esas cosas, esas pequeñeces, que para ellos no son pequeñeces, para ellos son la parte más medular de la Torá, por así decirlo, la parte más importante, la parte más enfática a la cual ellos les dan importancia. Como tú mencionaste, es, el estar enfatizando la exactitud del diezmo, la frecuencia, la consistencia en cuanto a ello, y también, por ejemplo, el estar enfatizando el uso de cosas externas en cuanto a cómo nos vestimos. Bueno, desde el punto de vista fariseo, el usar los tzitzit, que son los flecos, ¿verdad? Que van en las 4 puntas de la ropa. Usar el talit, que es el manto de la oración, o quizás hasta usar la kippah, como mencionaste la vez pasada, uh, como una de las cosas que es la indumentaria o la vestimenta tradicional del fariseo, pues para ellos eso es una cosa bastante importante. Es la forma, siento yo, en que ellos tratan, desde el punto de vista de ellos, de mostrar su respeto a Dios, ¿verdad? Pero tristemente, lo que hay que notar, como tú lo mencionaste, es que no le están dando cabida a la palabra de nuestro Señor Jesús.
No le están dando cabida a lo que Jesús mismo dijo, que es que hay que darle un énfasis a los valores éticos, que son muy importantes, que deben ser la motivación de nuestra conducta, de nuestro vivir, ¿verdad? Como tú lo dijiste, la justicia, la misericordia, la fe, que otra manera de poder traducir esta otra última palabra es fidelidad, ¿verdad? Entonces, el que nosotros seamos fieles al Señor es una cosa del corazón, porque una persona puede externamente estar cumpliendo todas las normativas que le pueden dar en una cierta congregación y su corazón puede estar completamente alejado de Dios. Puede tener una relación bastante apegada a los mandamientos que le dan en cierta organización o en cierta congregación y tener hasta cierto punto, como dije en mi testimonio y tú lo mencionaste, tener más que todo una relación con los mandamientos y no con Dios. Entonces, tienen una relación con el libro, pero no con el Dios del libro. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entonces, Jesús enfatizó e hizo hincapié en los principios éticos que están entretejidos dentro de la Torá, si uno lo sabe ver, pero pues ellos no van por el espíritu de la Torá, sino van por la letra de la Torá. Entonces, obviamente se enfocan en lo externo. Bueno, y lógicamente cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de algo totalmente espiritual. Y si vamos al antiguo pacto y vemos las recompensas por la obediencia de la Torá, son recompensas en la carne. Me Así parece, es. me parece gracioso cuando están diciendo es que Dios nos va a recompensar cuando guardamos la Torá. Bueno, te va a dar harina, te va a dar mucha harina para hacer pan, muchas vacas, te va, cuando tu mujer se quede embarazada vas a dar a luz. O sea, son cosas totalmente carnales. Pero cuando vamos al nuevo pacto y decimos, ¿qué es lo que Jesús nos ha dado? Y ya no como recompensa, sino como algo gratuito, algo en su gracia. Y dicen, Dios me ha dado el perdón en Cristo, me ha amado, me ha dado misericordia, me ha limpiado, me ha lavado. Es todo espiritual. O sea, todos los regalos del nuevo pacto son espirituales. Y toda la recompensa del antiguo es carnal. En el nuevo pacto, Dios dice, y todos me conocerán. Yo haré un nuevo pacto y todos me conocerán. No hay ningún versículo en la Torá que nos diga que cuando obedecemos un mandamiento de la Torá vamos a conocer a Dios. Ninguno. Ninguno. Y eso es clave. Creo que es muy importante lo que acabas de mencionar porque, por ejemplo, cuando uno empieza a leer la Torá y cuando uno empieza a notar, y creo que si ponemos atención hay una lista donde habla de las bendiciones y habla de las maldiciones, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo. Entonces, para los que quieren abundar en esto y profundizar en esto, solo basta con leer cuáles son las maldiciones y las bendiciones, y aún a través de otros capítulos de la misma ley, del mismo Pentateuco, de la misma Torá, uno se puede dar cuenta de que cuando uno obedece las promesas que Dios le otorga o le concede, y hasta eso dice, cuando tú entres a la tierra a la cual yo te voy a dar, y el énfasis es ese, cuando tú entres a la tierra, dando a entender que está hablando de el aquí y el ahora para el pueblo de Israel, porque le está diciendo eso al pueblo de Israel justo antes de que entren en la tierra prometida, y está hablando de que cuando entren allí las bendiciones iban a ser de tipo temporal, porque iban a estar habitando en un país nuevo, temporal porque está dentro del tiempo, dentro de la historia, temporal también porque iban a ser mientras estuviera el antiguo pacto vigente, y temporal porque es de esta creación, de este lado de la cruz, por así decirlo, ¿verdad? Cuando hablamos del pueblo de Israel. Entonces, todas son de corte físico. Como dices tú, tendrás más harina, tendrás más vacas, tendrás una tierra que te produce mejores frutos, en fin, todo eso, ¿verdad? Y lo más que podemos sacar de ello es que dice, tendrás larga vida. O sea que físicamente hablando, podrías tener quizás una vida más prolongada en cuanto a años y obviamente una vida más descansada y reposada porque pues si tú sigues los mandamientos y Dios está bendiciendo bajo el antiguo pacto, entonces vas a tener una vida materialmente hablando más bendecida. Pero llegaba hasta ahí, no llegaba más que eso.
no tocaba la parte espiritual ni tocaba la parte de la vida eterna. Y lo triste es que cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, por así decirlo, al tiempo de Jesús, entonces podemos encontrar que el rabinismo en aquel entonces había tergiversado esos mandamientos y había agregado a esos mandamientos la idea o la enseñanza de que si tú cumplías los mandamientos, entonces ya no era una bendición terrenal la que ibas a recibir, como el antiguo pacto prometía, sino que ahora ibas a recibir una bendición espiritual y Dios te iba a dar una porción en el mundo venidero para utilizar la fraseología que hoy utilizan los rabinos y los fariseos del siglo XXI. Entonces, en lugar de ser una bendición y una vida próspera en lo material, según el antiguo pacto, pues ahora el mismo antiguo pacto como que estaba prometiendo una vida eterna por la eternidad, cosa que en ningún pasaje dice eso. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver otra característica de los fariseos. Como su nombre indica, la palabra fariseo en hebreo es perush y en plural fariseos es perushim. Esta palabra quiere decir separados, separados. Como su nombre indica, se separan de los pecadores y del mundo y evitan relacionarse con los pecadores. Y esto lo vemos especialmente en el Nuevo Testamento, cómo no comían con los gentiles y cómo le acusan a Jesús de comer con los pecadores, de comer con todos los pecadores que Jesús comía y bebía. Y además es algo muy interesante, hay algo muy curioso porque la comida, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Jesús, estaba relacionada con los pactos. Y lo que le estaban diciendo es, Jesús, tú has hecho un pacto con los pecadores. Tienes una relación estrecha, ¿no?, con ellos. Estás unido a los pecadores porque has hecho un pacto, estás comiendo, estás haciendo un pacto con ellos. Es como decir, estás bendiciendo la forma de vida que ellos tienen. Sí. Estás aceptando, estás básicamente diciéndoles que lo que hacen está bien, aunque nosotros sabemos que está mal. Es lo que ellos trataban de decirle a Jesús con esa forma de expresarse, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí es que cuando llegamos al nuevo pacto, el apóstol Pablo nos da unas indicaciones bastante interesantes y bastante importantes. Por ejemplo, en la epístola a los Romanos, el capítulo 14, verso 14, dice, yo sé de mí mismo que no hay nada inmundo. Y si es que hay algo inmundo, solamente lo es en la mente de quien así lo considera. O sea, parafraseando el versículo es lo que dice, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto no existe esa división de lo inmundo, de lo limpio en cuanto, por ejemplo, a los alimentos. Y eso también ellos lo transmitían a las personas. Entonces, si al decir yo guardo kashrut o yo guardo el kosher y no como tal cosa y me abstengo de aquello en cuanto a la alimentación, que es también una normativa externa, la gente que vive en eso piensa que los animales en sí mismos son impuros o son limpios, ¿verdad? Inherentemente. Pero no se dan cuenta que si nosotros regresamos bíblicamente hablando, en el tiempo de los patriarcas no existía esa ley, ¿verdad? Entonces, los patriarcas cuando reciben el mandamiento o la permisión, por así decirlo, de parte de Dios, en el libro de Génesis, claramente dice, y todo lo que se mueve te será para que comas, para tu alimentación. Entonces, estamos viendo eso, ¿verdad? Estamos hablando desde el tiempo de los patriarcas, desde el tiempo de Adán en adelante. Entonces, y la ley mosaica que llega, pues, hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto, es interesante de que esa ley no aplica para el pueblo de esa manera. De hecho, no podemos decir no aplica para el pueblo judío, porque técnicamente no era pueblo judío. Aún el mismo judaísmo ortodoxo contemporáneo del día de hoy enseña muy claramente que el pueblo judío se convirtió en pueblo judío, técnicamente, hasta que ellos salieron de Egipto y cruzaron por el Mar Rojo. Ese fue el bautismo o la mikvah
del pueblo de Israel en las aguas del Mar Rojo. Y a partir de ahí, cuando llegan al monte Sinaí, entonces es ahí donde Dios los recibe y los toma como pueblo. Y desde allá podemos decir, empieza la historia del pueblo de Israel como pueblo. Pero antes de eso eran gentiles. O sea que todos ellos fueron prosélitos en algún momento hacia el judaísmo bíblico, no el judaísmo del segundo templo, pero el judaísmo bíblico, el judaísmo antiguo. Y de lo que estamos hablando aquí es que en el, perdón, en el tiempo de los profetas no existía tal cosa. Perdón, en el tiempo de los patriarcas no existía tal cosa. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esa ley es una cosa que es enteramente temporal y para un pueblo. Entonces, al marcar esa diferencia, es como que aplican esa misma exterioridad, si lo podemos poner así, en cuanto a la normatividad a las personas. Y dicen, las personas son semejantes en cuanto a que son inmundas, a como nosotros consideramos a los animales que son inmundos. Son inherentemente inmundas, de la manera que no hay nada que puedas hacer, Jesús, que pueda hacer cambiar sus vidas, sus corazones. Son gente mala y inmunda y no merecen y no valen la pena. Es lo que le están queriendo decir, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, veladamente es como que a Jesús le dicen, tú debes juntarte con nosotros, no con ellos, sino con nosotros, porque nosotros hacemos todo lo que la Torá dice y nosotros somos los que merecemos tu compañía y no ellos. Entonces, veladamente está ese sentir y esa forma de actuar, pues lo que dice es que establecen una superioridad, tienen un complejo de superioridad sobre otras personas y a todos los que no son como ellos, pues los ven como inferiores. Has hecho muy bien en relacionar las leyes dietéticas del Kashrut, de la Torá, con el tema de comer con los pecadores, porque precisamente no comían con los pecadores porque podían ponerle comida no kosher y por eso no comían con los pecadores. Ahora, yo tengo una experiencia muy interesante cuando estaba estudiando la yeshiva y bueno, yo ya me iba un poco desvinculando porque yo ya estaba viendo cosas y iban a pasar un matrimonio, iban a pasar por Ciudad Real, que es donde yo vivo, y entonces les invitamos a cenar a casa. Y nos dijeron que no, porque no podían comer de todo. Y tenían miedo de comer con nosotros por si le poníamos algo que no era kosher. Entonces, fíjate hasta dónde llegaba el asunto, que ya estaban haciendo esa pared que gracias a Dios Jesús derriba, esa pared, esa división, que este tipo de mandamientos se estaba poniendo entre un judío y un gentil. Esa pared divisoria que dividía al pueblo gentil, al pueblo judío, ya cayó. Y sin embargo, estos fariseos del siglo XXI la están edificando, marcando diferencias entre el judío y entre el gentil, entre el hombre, la mujer, etcétera, etcétera. Una cosa muy interesante, y gracias por mencionar lo que acabas de mencionar, eso me trae a la mente que cuando el antiguo pacto fue instituido, pues básicamente lo que Dios trató de hacer con el pueblo de Israel para santificarlo en lo externo, no en lo interno, sino en lo externo, y poderlo apartar de las comunidades paganas que estaban alrededor del pueblo, porque él sabía a dónde lo iba a llevar y sabía, pues, los pueblos que habitaban allí, conocían sus costumbres, sabía qué es lo que practicaban religiosamente hablando y en todas las partes de su vida. Entonces, para que el pueblo de Israel no cayera y quedara consumido en el paganismo, que a final de cuentas, y aún con la Torá, quedó consumido por el paganismo, y de ahí que llegara el exilio babilónico y el exilio asirio a su tiempo, más en el futuro. Pero ya regresando en el tiempo, una cosa interesantísima es que para que Dios pudiera mantener a su pueblo apartado o separado, completamente separado y hasta cierto punto cercado, para que el paganismo no entrara, instituyó tres cosas que son muy importantes. Una es la circuncisión física,
a los 8 días, todo nacido en la carne, todo varón es circuncidado. Eso hace una distinción y marca una barrera desde el momento en que nace un judío y es circuncidado, pues ahí se ve la barrera que está marcando la diferencia entre un tipo de persona y el otro tipo de persona. Después avanzamos y no solamente vemos la circuncisión, sino que luego llega el Shabbat. Y entonces eso significa de que la división o la pared se incrementa, porque ya no puedo, no solamente me está diciendo de que no somos del mismo pueblo, sino me está diciendo de que no adoramos al mismo Dios. Porque yo me reúno en Shabbat a adorar a este Dios, y los que no se reúnen en Shabbat, pues lo que da dando a entender que son pueblos paganos que adoran a otros dioses en otros días, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel recibió esa segunda cosa, y después recibe las leyes de Kashrut, porque si llevamos progresivamente como la Biblia lo va estableciendo, vemos que la circuncisión es establecida en el Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando Abraham recibe su llamado y de ahí viene la circuncisión. Después de eso vemos que el Shabbat es establecido, pues básicamente en el capítulo 16 de Éxodo, aún antes, cuando todavía estaban por el desierto, antes de llegar al Sinaí, y con la prueba del maná, si te acuerdas, ¿verdad? Sí, sí. Ahí se establece el Shabbat. Después de eso, entonces, cuando ya la ley es dada, entonces en el libro de Levítico, por ejemplo, podemos leer la ley de Kashrut o la ley de Kosher, y podemos ver que temáticamente y cronológicamente, conforme la Biblia se va desenvolviendo, reciben esas tres cosas. Pero si desde el momento en que te recibe la circuncisión te dicen, tú ya eres un pueblo apartado de los demás, en el antiguo pacto, y después te dicen, tú no puedes adorar a Dios juntamente con otras personas, a menos que sean de tu propia comunidad, igualmente circuncidadas como tú. Y después te dicen, tú no puedes comer con otra gente, excepto que tengan la misma indicación en cuanto a las comidas y que coman exactamente lo mismo que tú puedes comer. Entonces el pueblo queda completamente aislado del resto de los demás pueblos alrededor. Entonces ese era principalmente el objetivo, salvaguardarlo de los demás pueblos para que pudiera caminar y no caer en el paganismo. Y sin embargo, la ley, aun cuando fue dada con todas esas indicaciones, no logró hacer ese objetivo. No porque la ley fuera mala o estuviera defectuosa en sí misma, sino porque el pueblo era malo. El pueblo era inconverso, era incrédulo, y no solamente eso, era terco, era testarudo, no quería entender y muchas veces sufrió por eso. Hasta que Dios dijo, ya no puedo más contigo, te voy a tener que desterrar para darte una lección. Entonces, tristemente, pues ese mismo antiguo pacto levantado, representado por esas tres cosas, el día de hoy los fariseos del día de hoy y del siglo XXI tratan de hacer exactamente lo mismo. Lo único que falta es que, como en tu video más adelante vamos a ver, que los que son más serios y más comprometidos llegan a decirte, pues ahora circuncídate. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. Pero empiezan por lo más fácil, ¿verdad? O sea, primero por el Kashrut, por el Shabbat, y ya luego cuando te ven bien comprometido, entonces te dicen, bueno, pues ya ahora vas a dar el paso final. Vas a coronar tu conversión con esto, ¿verdad? Que es la circuncisión física. Totalmente. Ya te habrán convencido completamente. Empiezan a darnos fiestas primero. y después nos cortan la fiesta y otra cosa más. Sí. Bueno.